La presente reseña está enfocada en el texto Elementos para una semiótica del texto artístico. Su autor, Gennaro Talens Carmona, es doctor en filosofía de la Universidad de Granada, poeta, ensayista, traductor y catedrático. En su texto propone realizar un análisis semiótico al texto artístico para explotar el fondo artístico de la obra, su riqueza y flexibilidad, para lo cual debe fragmentarse en textos micros para determinar la unidad significativa. El arte como lenguaje. Lo primero que plantea el autor es que el hombre necesita adaptarse para sobrevivir, para lo cual requiere unos instrumentos que lo capaciten. Estos instrumentos son el trabajo, la organización social, el lenguaje y la conciencia, los cuales son absolutamente inseparables. Basados en los planteamientos de Lotman, el autor plantea que el lenguaje es cualquier sistema organizado de signos que sirven para la comunicación. Los lenguajes abarcan tres zonas: las lenguas naturales, enfocadas principalmente al carácter lingüístico de la lengua; las lenguas artificiales, como el código Morse, el lenguaje científico y las señales de tránsito; y los lenguajes secundarios, que hacen parte las artes, el mito y la religión. El arte es denominado lenguaje secundario, más específicamente un sistema modelizante secundario. El fenómeno artístico requiere de un emisor, del uso de un emisor y de unos instrumentos que son muy cambiantes dependiendo de la práctica artística. En el caso particular de la literatura encontramos dos lenguas. Una de carácter connotativo, que refiere a todo lo artístico, y un nivel base en donde está lo lingüístico. En toda manifestación artística, lo específico artístico solo es accesible al receptor del mensaje si éste consigue saber lo que se quiere decir o representar. Esto significa que en una obra, por ejemplo, no ficcional, la decodificación base tiene un sentido. En la obra ficcional, esta decodificación carece absolutamente de sentido, pues la recepción del mensaje artístico implica la posesión de los códigos que permitan esta doble codificación, es decir, que permiten, por un lado, decodificar el lenguaje básico, el nivel básico y el nivel connotativo de la obra. Queremos aclarar un poco el concepto de Lotman, que plantea el autor, en donde el arte es un sistema modelizante secundario. El texto plantea que este sistema está construido sobre el sistema de lengua natural. Es secundario porque se refiere al segundo nivel, es decir, el connotativo. También es modelizante porque se construye sobre el modelo de la lengua natural, proyectando un propio modelo sobre la realidad objetiva de la lengua natural. En el caso particular de la música, la danza y la plástica no figurativa, esta remite en su trabajo comunicativo al universo subjetivo y al no objetivo. El autor plantea que si alguien no entiende el contenido es porque no conoce el código para su decodificación. Pues el lenguaje artístico no es el interpretado por los elementos bases, sino quien la interpreta a partir de la programación social o de los aparatos ideológicos del Estado definidos por Althusser. Desde esta visión, es necesario entender que la aparición de cierto tipo de obra se rige por los ritos de la relación mercantil. Por su parte, como lo plantea Rossi en su teoría de la programación social, cualquier elemento del comportamiento humano está programado socialmente. Esto también implica el arte. Ninguna obra es resultado de manera espontánea, sino que resulta de un contexto social, político y económico en el cual su aparición no es accidental. Respecto al discurso artístico, el autor plantea que el texto artístico es una construcción compleja del sentido, en donde todos los elementos son elementos de sentido y está varias veces codificado. Para entender este discurso artístico y develar el lenguaje artístico, es necesario entenderlo desde la comunicación y producción significante. El autor plantea que existen tres modelos para el análisis de un texto artístico. Dos de estos modelos están basados en las teorías de Saussure y la teoría matemática de la información de Shannon Weaver, donde consideran el texto artístico como un sistema autónomo de significación, por un lado,
Uno de estos modelos lo ve desde la estructura del texto y otro desde el mensaje. Pero existe una tercera teoría planteada por Peirce, donde enuncia en su discurso que describir y analizar las condiciones que se precisan para que cualquier acción, hecho u objeto pueda funcionar como signo, por lo que se debe entender la semiótica del significado. El análisis semiótico del texto artístico plantea que existe un programa de análisis que se puede hacer desde 3 niveles de funcionamiento de los signos. 1, el sintáctico, 2, el semántico y 3, el pragmático. El nivel sintáctico refiere principalmente a las relaciones entre los signos. El semántico al significado de dichos signos y el pragmático a las relaciones entre los signos y sus usuarios. Sin embargo, el autor, como consideración final, nos dice que todo lo expuesto en este capítulo se refiere exclusivamente a los procesos de producción del significante, de los significantes estéticos. Sin embargo, no se aborda algo muy importante dentro de todo esto para entender el trabajo artístico en toda su complejidad, y son las propuestas de formulación y realización de dichos procesos. Toda esa etapa anterior a la producción como tal del texto o la obra artística.